¿Cómo se encuentran, muchachos? Un placer saludarlos a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Bien, ¿cómo se encuentran, chicos? Bienvenidos, bienvenidos. Bien, chicos. Hoy día nos toca hablar acerca del proceso previo a la independencia del Perú. Bien, vamos a conversar acerca de lo que fue todo el panorama de las reformas borbónicas, el panorama que conllevó también al tema de los de la invasión a España por parte de Francia, ¿no? A lo que ocurrió aquí con el virrey Abascal, ¿no? Vamos a mencionar también un poco acerca de, de los precursores, aunque los precursores los va a tocar con más detalle la próxima semana, chicos. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos aquí, gracias a cada uno por su saludo. Hola, Caleb, Abraham, Lucero, Lionel, Tatiana, Leo, Paula, Alison, Daniel. Dana, Kiara, Maricielo, Iseida, Corianca, Angeli, Antonella. Hola, hola, Génesis, ¿cómo estás? Uriel, Camila, Rubí, Melissa, Jennifer, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos, ¿eh? Arrancamos entonces el día de hoy, chicos, con un temazo en realidad. Espero que sea pues de su agrado y tratar de siempre divertirnos también, ¿no? Para poder aprender. Bien, muchachos, paso a compartir mi pantalla para que lo puedas visualizar. Bien, y me puedas mencionar si es que se logra visualizar. Bien, sí se logra visualizar, ¿verdad? Hola María, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Muy bien, chicos, sí se logra visualizar, ¿verdad? Muy bien, lo máximo, chicos. Entonces arrancamos nuestro tema del día de hoy y arrancamos con reformas borbónicas. Bien, para esto yo necesito que tú comentarte lo siguiente, chicos. A ver, ¿cuántas dinastías gobernaron en España mientras duró el virreinato? ¿Cuáles eran? Los Borbones, ya, bien. Los Habsburgo y los Borbones, muy bien, perfecto, excelente. Bien, chicos, ahora tenemos que tener en cuenta algo muy claro, ¿verdad? ¿Quiénes son los Borbones y quiénes son los Habsburgo? ¿De dónde son los Habsburgo, muchachos? ¿De dónde son los Habsburgo? De Austria, muy bien, claro, de la casa austriaca, ¿verdad? Muy bien. Y habíamos tenido, bueno, España había tenido buenos o grandes gobernantes en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en este caso se tenía, ¿no? A Carlos I, el creador del virreinato. Y también se va a tener a un personaje conocido como Felipe II, ¿no? Un rey también importante, Felipe II, un rey que creó, por ejemplo, la Armada Invencible, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Pero, ¿qué pasó con los Borbones, chicos? Perdón, ¿qué pasó con los Habsburgo? ¿Qué pasó con los Habsburgo, chicos? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué los Habsburgo dejaron de gobernar en España? Claro, a ver, acá tenemos que diferenciar a los reyes a Habsburgo del siglo XVI, que fueron reyes que generaron el apogeo de España, el mejor momento de España, y tenemos que diferenciarlo de los reyes del siglo XVII. Los reyes del siglo XVII son reyes que ya comienzan a ver el desgaste económico que España hizo, ¿no? Porque la Armada Invencible, ¿no? El presupuesto alto que se tenía, todo eso se fue gastando, ¿no? Entonces, España llegó a tener un momento de crisis económica y por ende, muchachos, España va a vivir un siglo ya de recesión, donde no va a haber, no van a haber respuesta, donde van a haber algunos problemas que van a agudizar aún más el conflicto. Chicos, disculpas.
los problemas económicos, ¿no? El malestar económico, y con esto, muchachos, pues va a terminar entrando en un problema económico muy fuerte, ¿no? Carlos II, rey de España, también llamado el hechizado, ¿no? Carlos II bueno, fue un rey en realidad muy enfermizo, un rey que tuvo muchos problemas, ¿no? Y él, pues, es estéril, ¿no? Él termina siendo, bueno, él es un personaje que es estéril, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué los Habsburgo terminan teniendo un rey que es estéril? Bueno, yo te cuento, chicos, que los Habsburgo tenían un pequeño temor. El temor de los Habsburgo era que en algún momento su, su familia se mezclara, ¿no? Ese era su temor, ¿no? O sea, creer que su familia se iba a mezclar, iban a haber problemas, ¿no? Bien. Y, y por esa razón es que los Habsburgo se casaban entre ellos, ¿no? Habían acuerdos entre familiares, ¿no? Para poder, en este caso, para poder asegurar, pues, de que ellos puedan mantener el trono, ¿no? Y bueno, muchachos, sí, 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 ¿ah? Hay algunos, por ejemplo, que salían con algunos efectos físicos en el rostro, quijadas gigantescas, ¿no? Problemas, ¿no? Y al final, muchachos, aparece, pues, ¿no? La presencia de Carlos II. Es curioso porque ellos criticaron eso, ¿no? O sea, criticaron eso del Inca, ¿no? Bien, muchachos, bueno, el tema es de que al final Carlos II muere sin dejar heredero, ¿bien? Y aquí bueno, él le va a dejar el trono, ¿no? A Felipe Yanjuy, ¿no? Pero Felipe Anjuy si no me equivoco, Felipe Anjuy era nieto de Luis XIV. Luis XIV era el rey de Francia, ¿no? Borbón. Y obviamente la Casa de Austria no va a estar de acuerdo con eso y va a reclamar, ¿no? La Casa Austríaca va a decir, no, no, no puede ser, vamos a reclamar, ¿no? Y ante esto inicia una guerra, la famosa guerra de secesión española, ¿no? Una guerra que termina, chicos, con la con la victoria de Felipe Anjouy, apoyado pues por la Casa de Castilla, y con esto, muchachos, va a entrar al poder y se va a llamar Felipe V, ¿no? Y con eso llegan los Borbones al poder, ¿eh? Para la Casa Borbón es una casa de dónde, chicos? ¿De dónde es la Casa Borbón? No, la Casa Borbón no es española. Va a gobernar España, sí, pero no es española. La Casa Borbón es una casa, muchachos, francesa, claro. Ahora, no vayas a pensar que ahora los franceses gobiernan, ¿no? Tanto España como Francia van a tener autonomía, ¿no? Van a tener autonomía. ¿Eh? Pero van a entrar a gobernar los Borbones a Francia, una familia pues de origen francés, ¿no? Ahora, la realidad, chicos, es clara. ¿Ah? España no está bien. O sea, no es la España gloriosa que vimos del siglo anterior, ¿no? No es la España del siglo XVI. Es una España que viene con problemas, con crisis económica, que viene con recesión, que se ha despilfarrado los recursos que se había tenido, ¿no? Y que además también había generado un gasto público excesivo, ¿no? Había gastado en fuerzas militares muy grandes, mucho dinero, y que ahora ya los recursos que venían desde sus colonias, Américas y Filipinas, no tenía pues el mismo respaldo, ¿no? Por esa razón, chicos, es de que los Borbones, cuando llegan al poder, necesitan hacer cambios. Y estos cambios son llamados las famosas reformas borbónicas, ¿eh, chicos? Bien, chicos. ¿Qué es una reforma, chicos? Es un cambio, ¿verdad? ¿Y uno cambia para qué, chicos?
Para mejorar, ¿verdad? Pero siempre los cambios son para mejorar. O sea, ese es el objetivo, ¿verdad? Pero siempre logras. No, ¿verdad? Entonces las reformas borbónicas, chicos, van a querer buscar obviamente una mejora, un cambio, algo positivo, ¿no? Pero al fin y al cabo no van a responder de esa forma. Ahora, chicos, las reformas borbónicas tienen un sustento político, ¿no? Que es el famoso despotismo ilustrado. ¿Han escuchado hablar ustedes sobre el despotismo ilustrado? Sí, ¿verdad? Claro que sí, lo han escuchado hablar. El criminal le debe haber dicho, ¿verdad? ¿Qué frase tiene conocida el despotismo ilustrado? ¿Cuál es la frase de los déspotas ilustrados? Hay una frase muy famosa. ¿Alguien recuerda su frase? Todo para el pueblo, muy bien, André, pero sin el pueblo, muy bien. ¿Qué significa esa frase? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No, no es de Luis XIV. De Luis XIV, Alondra, la frase de Luis XIV es la frase que yo quiero que todos ustedes le digan a sus parejas en algún momento. El Estado soy yo. Esa es la frase, chicos. Ustedes, por favor, chicos, ¿ah? También ustedes, ¿ah? Cuando ustedes estén ahí en una relación de acá a 10 años, obviamente, digan, el Estado soy yo. Aquí nada que yo mando, ¿no? El Estado soy yo. Muchachos? Esa es la frase. Claro, pues ustedes todavía están muy pequeños para tener un enamorado, pues, ¿no? De acá a 10 años, más o menos. Ya, 5, sí. Bien, muchachos, aquí está. El Estado soy yo. ¿Bien? Esa es la frase de Luis XIV, pues, ¿no? Chicos, no hay frase más imponente que esa. ¿Ah? O sea, ¿qué significa esa frase? El Estado soy yo. O sea, es prácticamente decirte, aquí yo mando. Nada, si, quéjate todo lo que quieras. Quéjate, llora, grita, zapatea, todo. Acá yo mando, acá yo decido. Esa es la frase más absolutista de todas, pues, muchachos. Bien. Bueno, voy a tomarme una foto pronto con el cuadro en Versalles de Luis XVI, de Luis XIV. Y voy a poner ahí, el Estado soy yo, voy a poner, chicos. Muy bien. Mm. Ahora, muchachos. No tengo esa foto porque yo les contaré que yo cuando viajé, pucha, me confundí del horario y no pude entrar a Versalles, oye, me dejaron afuera. Pero bueno, ya es una anécdota que pasa. Ya pronto, pronto, chicos. Estoy negociando ya con papá biología para este verano, sí o sí. Ahora, muchachos, miren. Esa es la frase de Luis XIV. Pero la frase de Luis la frase de los déspotas ilustrados como Carlos III, por ejemplo, pero la frase de José II de Austria es el todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Eso significa qué cosa? Ese también es autoritarismo, ¿ah? Pero es un autoritarismo camuflado. Es hacerle creer a la gente que la gente, ¿qué cosa? Es hacerle creer a la gente que la gente, muchachos, está siendo escuchada, pues. Claro. Imagínense, por ejemplo, que yo sea el rey, ¿no? Yo soy el rey, yo digo, ¿no? Y yo digo, yo agarro y digo, hay que decidir si el impuesto se sube 2 soles o 5 soles. Usted decida. Y la gente dice, 2 soles, 2 soles, 2 soles, 2 soles. La gente dice, ya. Te digo, como ustedes me han pedido, como ustedes lo han decidido, voy a aumentar 2 soles el impuesto. Y la gente dice, ah, no, pucha, que el rey ha pensado en mí. Me ha recordado, ha pensado en mí. Pregunta, chicos. ¿De verdad el rey ha pensado en la gente?
Si tú te das cuenta, muchachos, si tú te das cuenta, en realidad el rey igual ha clavado el impuesto. Entonces, ese es el despotismo ilustrado. Hacerle creer al pueblo que el pueblo está siendo escuchado cuando en realidad el objetivo es mantener el control político, ¿no? Social y económico. Mantener el absolutismo. ¿Bien? Y claro, cuando le haces creer a la gente que la gente está siendo escuchada, la gente ya no se quiere rebelar, pues, ¿no? Está tranquila la gente. Bien, chicos. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, las reformas borbónicas se crean bajo el pretexto de que quieren mejorar la administración americana. Yo les pregunto, en realidad, muchachos, el objetivo era administrar mejor, el objetivo era mejorar América, o el objetivo era que la situación española mejore. ¿Qué le importaba en realidad? Claro, pues querían volver a recuperar su antigua hegemonía, pues. Ese era el objetivo. Pero claro, es bajo la figura de que, no, vamos a mejorar América, ¿no? Nos preocupamos por América. Bien, chicos, perfecto. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, ¿verdad? Bien, muchachos. Ahora, ¿cuáles eran los grandes problemas en América, ¿no? Para España. El primer problema que tenía España era, uno, aquí, el tema de los robos de los piratas y corsarios. El tema de los productos en contrabando. ¿Qué son los productos de contrabando, chicos? ¿Qué son los productos de contrabando? Claro, son productos traídos ilegalmente, productos que no pagan impuestos, ¿verdad? Productos que tienen también, al no tener garantía, ¿no? Al no pagar impuestos, obviamente que van a ser productos más baratos, ¿no? Y que eso malograba un poco el comercio español, ¿no? Por esa razón es que España tenía que solucionar eso. Ahora, la diferencia entre un pirata y un corsario es que el pirata robaba por su propia voluntad, se juntaban entre ellos y robaban, ¿no? Los barcos de ultramar, mientras que el corsario era contratado, ¿no? Era contratado ahora. ¿Por qué era tan sencillo poder robar, ¿no? ¿Por qué era tan sencillo poder robar a los españoles? Porque la ruta era conocida, ¿no? O sea, los productos tenían que llegar al Callao sí o sí. Sí o sí tenían que llegar al Callao. Entonces, por esa razón era que era sencillo saber cuál era el camino por el cual seguían los barcos. Ahora, España, para evitar eso, dio dos temas: el navío de permiso y el navío de registro. ¿Ven? Estos navíos, el navío de registro, por ejemplo, era entregarle que los barcos, bueno, era agarrar que los barcos ingleses, ¿no? Registren sus productos en España y vengan a América y se les daba y se les daba y se podían vender, ¿no? Obviamente para sus impuestos, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Inglaterra llegaba con un barco, pasaba por Sevilla, por ejemplo, se veía cuántos recursos venían y en el camino hacia América, algunos barcos lo interceptaban, le ponían más productos, más recursos, y cuando llegaban a América, los ingleses sobornaban pues a los corruptos funcionarios públicos de América, y de esa manera, muchachos, y de esa manera pues hubo como una especie de corrupción, ¿no? Igual llegaban los productos ingleses, ¿no? Ujú. Ahora, después le dan el navío de permiso, ¿bien, chicos? El navío de permiso es de que Inglaterra le dio, le dio bueno, España le dio permiso a Inglaterra para que venga, ¿no? Algunas ciertas veces al año para que pueda venir a, a traer sus productos, ¿no? Pero igual, hacían lo mismo, ¿no? Agarraban, pagaban el permiso, pero aquí traían mayor cantidad de productos,
sobornaban funcionarios corruptos en América y igual los recursos llegaban. Entonces, llegaban en mayor cantidad. Entonces, por esa razón es que España tenía un problema. España quiere solucionar ese problema y por eso es que se decreta el libre comercio. ¿Qué dice el libre comercio? El libre comercio significa de que los puertos van a poder comercializar directamente. O sea, ya no es necesario que tengan que venir al Callao los recursos. Pueden comercializar directamente, ¿no? Entonces, de esta forma se le va a quitar la hegemonía y el control total al Callao y al puerto también de Veracruz, ¿no? Al puerto de Veracruz. Para el libre comercio, muchachos, tenía como objetivo beneficiar a España, pero al fin y al cabo también los resultados no van a ser óptimos, ¿no? También se va a legalizar el reparto mercantil. ¿Alguien recuerda qué es el reparto mercantil? Claro, era la obligación de vender, de comprar productos a los indígenas, ¿no? Se le obligaba a comprar, ¿no? Productos que muchas veces eran innecesarios, chicos, ¿ah? La mayoría de veces eran productos que ellos no lo podían utilizar, ¿no? Muy bien. Ujú. Entonces acá, y eso sí fue muy odiado, pues, por el indígena, ¿no? Porque era una forma de poderle sacar el poco dinero que ellos podían ahorrar de trabajar, ¿no? Fue muy odiado. Eso lo hacían algunos corregidores corruptos, hacían eso, ¿no? Algunos cuantos corregidores corruptos realizaron eso, ¿no? Pero ahora se decretó general, ¿no? Bien. Y bien, chicos, también se da el incremento de impuestos, se crean, por ejemplo, las aduanas interiores. O sea, significa que vas a pagar tributos, vas a pagar impuestos por el comercio también interno, ¿no? Aduanas interiores. Y también se sube la alcabala, ¿no? Del 2% al 6%. Eso, por ejemplo, ¿a quién afecta? ¿A qué personaje conocido afecta el aumento de la alcabala? Tupac Amaru segundo, muy bien, chicos. Muy bien, muchachos, excelente. Ujú. Quédate contaré un ratito. Hasta aquí todo claro con el tema con el tema, chicos, de la reforma, ¿sí? Bien, recuerden, por ejemplo, muchachos, que la corrupción era un problema muy latente en el virreinato, ¿no? O sea, eso era una realidad, ¿no? Había mucha corrupción por el tema de que habían funcionarios, es que no había control, ¿no? O sea, España, acá siempre había el debate entre que si fue virreinato, si había de verdad un control español acá, o si fue colonia, ¿no? Y fue un poco de ambas, ¿no? Porque en realidad aquí no había tanto control, ¿no? Por eso es que hubo corrupción, ¿no? El rey nunca vino acá, ¿no? Se le dio libertad a los comerciantes, a los criollos, y es por eso que se podían sobornar, ¿no? Era fácil de poder sobornar, ¿no? Bien, chicos. Bien. Las reformas políticas administrativas también parten de un problema. El virreinato del Perú es demasiado grande, chicos. Abarca Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y dentro de Argentina se encontraba, pues, la parte que tú conoces de la actual Paraguay y también la parte del actual Uruguay. Entonces, por esas razones es que había una serie de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que, bueno, hubiésemos ido al Mundial de todas maneras, Tatiana, ¿no? Y no hubiésemos sufrido, pues, la humillación de ayer, ¿no? Pero el Perú era difícil de controlar, ¿no? Claro, pues chicos, si el Perú hubiese sido todo, solamente hubiese estado Venezuela, Brasil y Perú, ¿no? Brasil capaz no ganaba, ¿no? Pero a Venezuela sí le teníamos que ganar sí o sí, pues. Bien. Ahora, muchachos, y eso yo siempre le digo a mis amigos con los que he podido compartir con algunos argentinos, ¿no? Algunos chilenos, por ejemplo, siempre les digo que ellos son parte del Perú, pues ellos han sido parte del Perú, ¿no?
sea, ellos tienen que admitir que han sido parte del Perú, a pesar que se moleste, ¿no? Ya me quieren, no, ya me quieren agarrar a cabezazo, me quieren ya agarrar y golpear, ¿no? Güey? Porque, o sea, claro, y Bolivia también, pues chicos, o sea, Bolivia fue siempre el Alto Perú, ¿no? Si ustedes leen, agarran un libro hasta el siglo XIX, nunca nadie dice Bolivia, pues, siempre dicen el Alto Perú, bueno, es una provincia peruana, ¿no? Y claro, ahora es un país independiente, ¿no? Pero siempre fue el Alto Perú, o sea, en una época, muchachos, toda esta parte era Perú, pues, ¿no? Era Perú, muchachos. ¿Bien? Pero, y Perú, el virreinato del Perú, mira, mira, chicos, por eso es que yo te contaba ese día que a mí me dijeron, me dijeron un facto, pues, ¿no? Me dijeron un facto. Una vez conversando con un español me dijo que Lima, en la época del virreinato, fue la ciudad más importante de América del Sur. Y Lima pasó a convertirse de la ciudad de los reyes a la Lima actual, ¿no? Y sí, pues chicos, o sea, no podía negar eso, ¿no? Claro, Lima durante la época del virreinato fue la ciudad más importante de América del Sur. Aquí estaba la gente más rica del Perú. El tribunal del consulado eran los criollos más poderosos. Estaba el barrio más élite de la zona, Girón de la Unión en esa época, ¿no? El centro de Lima. Barrio, ¿no? De la gente, ahora es diferente, pues, ¿no? No, pero es otra cosa, pero yo te estoy hablando de la ciudad, estoy hablando de la ciudad. Después, de cómo vive la gente es otra cosa. Estoy hablando del orden de la ciudad. Entonces, el orden de la ciudad, claro, Lima fue el centro del virreinato. Y tú al centro del virreinato, tú al centro de todo tu vasta colonia, la tienes que, obviamente, pues, tiene que ser agraciable, ¿no? ¿Cómo qué costo, Paula? ¿A qué costo? O sea, a maltratar a los peruanos, ¿a eso te refieres? Dime que es una broma, por favor, ¿ya? Dime que es una broma. Dime que en esa época no creías que la gente, ya, que benefician a una élite. Ya, eso sí puede ser, pero acá tenemos que partir de una premisa, chicos, que no te, que, que te lo voy a decir, chicos, pero que espero que no se tome a mal, ¿ah? Acá la gente no se sentía peruana, pues. O sea, cuando tú le preguntabas a alguien qué era, te decían soy mestizo, soy mulato, soy sambo, soy indígena, soy cacique, soy criollo, ¿no? Nadie te decía soy peruano, ¿no? Ahora, si partimos de mucho atrás, te pregunto, ¿los incas eran peruanos? Tampoco lo eran, ¿verdad? Tampoco lo eran, ¿no? O sea, el término de peruanidad ha sido un término que ha ido, que fue creciendo y que fue tomándose con el pasar del tiempo, ¿no? Recién, chicos, la primera vez que se habló de Perú fue en el Mercurio peruano, siglo XVIII recién. Por primera vez se habló de Perú como peruanidad, ¿no? La palabra Perú, o sea, no, la palabra Perú, virú, el viraje, eso que se tiene, surge con España. Pero recién la peruanidad, o sea, que tú digas soy peruano, recién es siglo XVIII, ¿ah? Si tú le preguntabas a alguien aquí, ¿qué eras? Te decía, soy mestizo, soy criollo, soy mulato, soy sambo. Y eso también pasó después de la independencia, ¿no? Bien, o sea, yo quiero que entiendas y que te saques la idea, porque esto te va a servir para tu examen de admisión, que te saques la idea que nos han metido en el colegio de que los españoles eran los malos y que los peruanos eran los buenos, ¿no? Esa idea de que la independencia de Perú fue una guerra entre españoles y peruanos. Eso es completamente falso. Porque en el bando, ¿tú sabes cuántos soldados mandó España para defender el virreinato? No mandó ni un solo soldado, chicos. No mandó ni un solo barco. Entonces, ¿cómo se pelearon entonces? Con la gente que estaba acá. Habían criollos.
mestizos, mulatos, zambos, españoles que querían que el virreinato siga. Y había mulatos, criollos, indígenas, mestizos, zambos que querían que se dé la independencia. O sea, no fue una guerra como nos han contado en el colegio. Por eso yo reniego en el colegio mucho, chicos, ¿ah? Por eso yo cuando le digo, chicos, abren su libro, leo, digo, bótenlo, por favor, ¿ya? Voten eso, le digo. Porque así no es la historia, pues, muchachos. No, no, tampoco quiero contaminar, pues, hijo, tampoco es que quemarlo, bótenlo. Reciclaje, reciclaje. ¿Ven? Entonces, volviendo al tema de lo que te decía, efectivamente, pues, efectivamente, Lima era una ciudad importante, imponente, ¿no? Los recursos, chicos, ¿a dónde llegaban? ¿Cuál era el puerto más importante de América del Sur al menos? El Callao, pues chicos, el Callao. Ujú. Importante, chicos. Bien, bien, chicos. Ujú. De esta manera, entonces, de esta manera, pues, claro, pero el canal de Panamá recién se construye y se inaugura en el siglo XX, Raxel. O sea, mucho después todavía, ¿no? En esa época, mira, los recursos, ¿cómo llegaban? Llegaban hasta América del Centro, se bajaban, iban hasta el puerto de Portobelo y después de eso se venían al Callao, ¿no? Así era la ruta, ¿no? Una ruta complicada, pero así se hacía, ¿no? Entonces, chicos, y aquí Lima era el centro de todo, ¿no? Tú te vas a explicar, ¿por qué crees que San Martín vino al Perú, muchachos? ¿Por qué crees que San Martín vino al Perú? Porque los peruanos somos guapos, porque los peruanos son hermosos, que sí lo son, obviamente, ¿no? Porque el Perú es clave, dice. Este, o sea, sí lo somos, obviamente, ¿no? Pero, pero ¿por qué viene San Martín? San Martín viene, muchachos, porque si no se independiza el Perú, si no se expulsa el virrey de Lima, toda América corre el riesgo de volver a ser controlada por España, porque el mayor poder español en América se encontraba ¿en dónde? Se encontraba en Lima, se encontraba en el Perú. Bien, entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿bien, chicos? Muy bien. Y qué bonito, ¿no, chicos? Qué interesante esta conversación que estamos teniendo, ¿ah? Bien, yo te he dicho, chicos, que ustedes han llegado al lugar correcto, pues. Han llegado al lugar correcto. ¿Mm? Bien, chicos. Ahora, entonces como Lima era el centro de todo el poder de América del Sur, y obviamente que Lima, la pregunta es, ¿cómo controlabas las provincias? Había ciudades también importantes, ¿no? Buenos Aires, Santiago, Santa Fe, Bogotá, Quito, Charcas, ¿no? Habían importantes ciudades, pero ¿cómo controlabas tú las provincias, el interior? Era difícil, pues. Y además, entonces como Lima, como Perú era demasiado extenso, lo que se busca es, pues, muchachos, lo que se busca es que se rompa eso, ¿no? Que se rompa eso, ¿no? Y se van a crear dos virreinatos. El virreinato de Nueva Granada, que es, que se encuentra al norte, Panamá, Colombia y Ecuador, y el virreinato de Río de la Plata, que se va con, que se va, chicos, con lo que actualmente es Argentina, parte también de Uruguay, parte también de Paraguay, lo que es actualmente, Bolivia y Chile, ¿no? Y parte de Chile también. Entonces se rompe, se estructura un nuevo mapa, ¿no? Un nuevo mapa. Y ahí está el Perú, ¿no? Sin, chicos, a pesar de eso, sigue siendo Lima el centro de América del Sur. Y el Callao sigue siendo el puerto más importante. Ujú. Bien, muchachos, ahí está. Ahora, también se crean capitanías, que son dos, ¿no? La capitanía de Chile y la capitanía de Venezuela. Creo que las capitanías están claras, ¿no? ¿Qué es una capitanía, ¿no? Una capitanía tiene como figura un capitán, ¿no?
Y este capitán se encarga pues de la defensa del mar, ¿no? La Capitanía de Venezuela defiende el tema del Océano Atlántico y la Capitanía del Sur y la Capitanía de Chile, ¿no? Defiende pues el Océano Pacífico, ¿no? Y de esta manera, muchachos, pues se va todo el tema de todo el tema de la defensa, ¿no? Ahora, recuerden por favor que Chile no es un virreinato. Bien, chicos. Ujú. Chile no llegó a ser un virreinato, ¿no? Chile llegó a ser solamente el cargo de capitán, ¿no? Capitanía. Además, también se crean las intendencias, muchachos, se elimina pues a los corregidores. Eso es debido a la guerra contra, bueno, al enfrentamiento, chicos, contra Tupac Amaru segundo, ¿no? Se elimina y se crean las intendencias. El corregidor era una institución corrupta, era una institución, pues en este caso, también una institución abusiva, ¿no? Y es por esa razón que se elimina y se crean, pues en este caso, las intendencias, ¿no? Las reducciones son pueblos indígenas nada más. Son pueblos indígenas nada más, ¿no? Antonio. Mientras que el corregimiento es una institución virreinal, ¿no? Es una institución que es es una provincia controlada por un corregidor bajo un sistema de poder hacer justicia y todo eso, ¿no? O sea, es una jurisdicción de la Real Audiencia, ¿no? Bien, muchachos, ahí está. Esa es la diferencia, Antonio. Ahora, muchachos, en ese mapa, ¿quién ha ganado territorio? ¿Quién ha comenzado a ganar territorio? No, el dominio portugués, pues claro. Portugal ha ganado tierra. Bien, chicos, ha ganado espacio. Bien, muchachos. Y ahora, ¿por qué ha ganado Portugal territorio? Mm. Ya puede ser porque España tenía soldados, pero ¿saben cuál es cuál es el plus ahí? Es de que a España nunca le importó tanto el tema de la selva, pues chicos. España descuidó muchísimo la selva. Y yo te podría decir que eso ha sido hasta herencia colonial, ¿ah? Hoy en día Perú no tiene mucha presencia, el Estado peruano no tiene mucha presencia en la selva. Claro, era difícil de colonizar, además también los recursos que encontraron del oro y la plata lo encontraron en la costa y en la sierra, ¿no? Y bueno, ¿quiénes avanzaron ahí? Avanzaron por los portugueses, ¿no? Empezaron a tener el control, ¿no? Y esta gente, pues obviamente, y esa gente obviamente, pues era portuguesa, pues, ¿no? Entonces, ahí se firma un tratado llamado el Tratado San Ildefonso. Y en el Tratado San Ildefonso, muchachos, y el Tratado San Ildefonso, pues, le cede gran territorio a Portugal bueno, y se le entrega pues se le entrega, chicos, la provincia de Sacramento, ¿no? A España, ¿no? Fue una negociación, creo que muy desbalanceada, ¿no? Le cedimos un gran territorio a Portugal. Bueno, se le cedió, España le cedió un gran territorio a Portugal y solamente recedió Sacramento, que era poquísimo, pues, ¿no? Entonces, así se fue mutilando el Perú, chicos, ¿ah? Bueno, el virreinato del Perú, ¿no? Ya luego cuando se tenga la institución, cuando nazca el Perú como país republicano, ¿no? Va a ver que esas mutilaciones le van a costar un poco. Bien, chicos, ¿todo claro hasta acá? Bien. Chicos, regálame un minutito, por favor, ya si fueras tan amable. Un minuto.
Bien, chicos, gracias. Ahí estamos. De todas maneras, ya vamos coordinando un seminario ahí con la Miss, de todas maneras, ¿ah? No tengo ningún problema, usted me avisa nomás. Bien, chicos, a ver, una reforma militar, por ejemplo, fue también el fortalecimiento del la construcción, perdón, del Real Felipe, ¿no? El Real Felipe, muchachos, se construyó en esta época, ¿no? ¿Saben qué es lo curioso, muchachos? Y esto sí es algo que de seguro que los españoles deben renegar, es que ellos construyeron el Real Felipe para proteger el Callao para beneficio de ellos, pero luego el Real Felipe va a ser fundamental para la guerra contra ellos, pues, ¿no? Porque después, en la época republicana, el Perú tiene una guerra contra España y nosotros, y bueno, la coalición Chile, Ecuador, Bolivia y Perú termina ganando, ¿no? Y el Real Felipe va a ser uno de las razones de esa victoria, ¿no? Curioso, ¿no? Curioso, curioso. Muy bien, chicos. Ujú. Sí, sí, sí. Por eso cuando yo converso con algunos conocidos de España, los hago renegar siempre, chicos, ¿ah? Y que también a veces también vienen muy alzados, pues, muchachos. Ustedes deben saber de que España tampoco es que ha sido wow, la gran cosa, pues, ¿no? En Europa, ¿no? Comparado con Inglaterra, por ejemplo, con Alemania, ¿no? O con Francia, España tuvo un buen momento, que fue cuando llegaron a América, ¿no? Su siglo de oro español, ¿no? Pero después España, mira, date cuenta nada más que España no participó en las guerras mundiales, ¿no? Entonces, si España no participa en las guerras mundiales es porque obviamente no era una potencia, pues. Entonces, mm, bueno, ya hablaremos, ya rajaremos España en otro momento, ¿bien, chicos? Muy bien, ahí está. Mm. No, no, no. El gobierno de Franco era un gobierno muy cercano al fascismo, ¿ah? El gobierno de Franco no. El gobierno de Franco era un gobierno anticomunista, ¿no? Claro, fue neutral, ¿no? Fue neutral, ¿no? No participó, ¿no? Bien, chicos. Bien, muchachos. Ahora, había también un principio muy claro. ¿Quiénes tenían demasiada influencia en América, chicos? ¿Quiénes tenían demasiada influencia en América? ¿Quiénes era la clase social que tenía mucha influencia en América? El criollo, muy bien. Bien, chicos. El criollo. El criollo, pues muchachos, ¿Y dónde está el criollo? ¿Dónde estaba presente el criollo? Sí, pero ¿en qué institución estaba el criollo? No, no, el criollo no era, no, el criollo era, no, el corregimiento era, el corregidor era español y era nombrado por la propia corona. Estaban en la Real Audiencia, o sea, habían oidores, ¿no? Eran oidores, que estaban muy presentes ahí, ¿no? Y recuerden que, claro, la Real Audiencia era el Tribunal de Justicia, ¿no? Entonces, cuando el rey se da cuenta de eso, el rey lo quiere sacar, ¿no? Por eso es que les prohíbe cargos públicos. Muy bien, Victoria. Claro, les prohíbe cargos públicos, ¿no? Entonces, de esta manera, muchachos, los criollos, muchachos, se van a incomodar, ¿no? Se van a incomodar, ¿no? ¿Eh? Otra parte también, además de ello, es que había una orden religiosa que criticaba, ¿no?
que criticaba mucho el tema que criticaba mucho al al poder tan grande del rey, ¿no? O sea, había una institución que ponía por encima del rey a la iglesia, ¿no? ¿Y quién es esa orden religiosa? Los los jesuitas, muy bien, claro. ¿Quiénes son los jesuitas, muchachos? ¿Cómo lo hacen los jesuitas, chicos? ¿Cómo aparecen los jesuitas? ¿Cómo aparecen los jesuitas, chicos? Los jesuitas aparecen, ¿saben? No sé si se acordarán, pero aparecen después de el Concilio de Trento, claro, con la Contrarreforma, mi Brian. Después de que los protestantes empiezan a calar mucho, ¿no? En el tema de Europa. Entonces, por esa razón es que se reúnen el clero para decir, no, hay que recuperar el poder, ¿no? Hay que recuperar, ¿no? La influencia de la iglesia. Y ahí aparece, pues, los jesuitas, ¿no? Recuerden que los jesuitas eran los famosos soldados de Dios, ¿no? Creados por San Ignacio de Loyola. Ellos ponían por encima de todo poder el poder de Dios y por encima de todo al Papa, ¿no? Entonces, el rey que busca recuperar poder, que busca el absolutismo, ¿no? Ve eso algo negativo. Entonces, lo que hace el rey es expulsarlos, pues, ¿no? Ahora, chicos, ¿los expulsa de la nada o va a buscar un pretexto? ¿Qué dices tú? ¿Los expulsa de la nada o va a buscar un pretexto? Un pretexto, claro. ¿Y cuál es el pretexto? El motín, muy bien, un motín. ¿El famoso motín de qué? El motín de Esquilache, claro, chicos, ¿no? El famoso motín de Esquilache. Ese es o claro, también llamado el motín de Madrid, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? Es un levantamiento de la población en Madrid, ¿no? Se le va a culpar al jesuita. ¿Saben por qué, chicos? Porque el jesuita tenía mucha influencia en la educación, porque tenía colegios. Entonces, la gente indica, pues, de que es el jesuita el que ha generado, pues, esta provocación, ¿no? Entonces, por esa razón es que al jesuita lo van a expulsar en una ley llamada la pragmática sanción. ¿Qué rey lo expulsa? Carlos III. Chicos, Carlos III. Bien, recuerden por favor eso. Y además de eso, muchachos, además de eso, recuerda que el que lo bota de aquí, el que los expulse de aquí, son muchachos, el famoso virrey llamado Amak y Juniev. Bien, chicos, el virrey Amak y Juniev. ¿Eh? El virrey Amak y Juniev. Ahora, sí, ¿de qué qué les va a pasar, chicos, a los jesuitas cuando los expulsen? Bueno, se les van a quitar, chicos, sus colegios, sus instituciones, ¿no? Los van a expulsar, ¿no? Entonces, por esa razón, muchachos, es que, por ejemplo, los jesuitas van a generar un malestar, ¿no? Van a generar una incomodidad, ¿no? Bueno, esa incomodidad, muchachos, es la incomodidad de una persona, por ejemplo, de un arequipeño aquí importante llamado Juan Pablo Vizcardo Guzmán. ¿Alguien escuchó sobre Juan Pablo Vizcardo Guzmán? Juan Pablo Vizcardo Guzmán fue el que escribió una obra llamada Carta a los Españoles Americanos, ¿no?
Esa es la carta a los españoles americanos, ¿no, chicos? Y esa obra, ¿quién es el español americano, chicos? El criollo, pues claro. ¿Y qué es lo que les quiere decir? Que quiere que se libere, pues, ¿no? Libérate, ¿no? Es momento de que te puedas liberar, ¿no? Eso es importante, chicos, que ustedes lo tengan en cuenta, ¿eh? Sobre lo que vendría a ser, ¿no? El malestar de cierto grupo social, ¿no? Que busca, pues, romper con ellos, ¿eh? Ahora, muchachos, con todo lo que se va a dar, ¿no? Con todo lo que se va a generar, porque los jesuitas tenían colegios, ¿no? Los, bueno, la corona lo que va a hacer es agarrar y va a administrar esos bienes, ¿no? Y va a crear la oficina de temporalidades o la junta de temporalidades, con el cual va a crear algunas instituciones importantes, ¿no? Por ejemplo, va a crear el convictorio de San Carlos, ¿eh? El famoso convictorio de San Carlos va a ser importantísimo, chicos, porque ahí van a estudiar quiénes. Ahí van a estudiar los, ¿quiénes son? Los precursores, ¿no? O también los próceres, ¿no? Recuerden de que el Comité de San Carlos más adelante va a estar administrado por alguien conocido como bueno, hoy día es la Casona, hoy día es la Casona, ¿no? Pero el Comité de San Carlos bueno, fue dirigido por Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Eh? Bien, chicos, muy bien. Toribio Rodríguez de Mendoza es como el maestro de todos los próceres, ¿no? Muy bien, chicos, ahí está, ¿no? Bien, chicos, y bueno, estas reformas generó, pues, generó un gran malestar, ¿no? En la población, ¿no? Sobre todo en el indígena, ¿no? Que fue el más afectado, ¿no? ¿Bien? Y el indígena, y aquí aparecen, muchachos, dos importantes rebeliones, dos grandes rebeliones, ¿no? Aparece, muchachos, Juan Santos Atahualpa, y también aparece José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru segundo. ¿Bien? Juan Santos Atahualpa se rebela en la selva central. ¿Bien? Es una rebelión que tiene que ver con la explotación en la selva por parte de la orden franciscana en los obrajes. Y hay una rebelión similar a esta, con casi los mismos puntos, anterior, que es la rebelión de los hermanos Torote. ¿Bien? Y bueno, acá muchachos se va a dar pues esta rebelión, ¿no? En la selva central, en la famosa región del Gran Pajonal. El objetivo era acabar con esta explotación de los obrajes, ¿no? Y esta rebelión, chicos, dura aproximadamente 14 años. Ahora, chicos, ¿por qué duró tanto tiempo? ¿Por qué creen que duró tanto tiempo, chicos? ¿Por qué creen, muchachos, claro, porque no lo podían derrotar, pues, chicos? Ujú. No lo podían derrotar. Ahora, ¿por qué no lo podían derrotar? Porque era muy fuerte, era muy poderoso. Claro, porque en realidad, chicos, por una sencilla razón. Eh, A ver, si ustedes les preguntan por qué la rebelión de Tupac Amaru segundo fue derrotada en 6 meses, es porque el lugar era bueno, era, tenía que controlarlo sí o sí España, ¿no? O sea, seamos sinceros, chicos, y eso no lo quiero que lo tomen a mal, pero España no le dio mucha importancia a la selva, ¿no?
en una zona complicada, no le dio, o sea, no afectaba mucho el orden colonial, el control, esta rebelión en la selva. A diferencia del Cusco, pues, ¿no? El Cusco sí era, después de Lima, la ciudad más importante. Por eso es de que al Cusco fueron con todo a calmarlo, pues, ¿no? Bien, muchachos, ahí está. Entonces esta rebelión duró aproximadamente unos 14 años, ¿bien? Y nunca se supo qué, ¿ah? Mandaron, por ejemplo, al conde, al marqués de Villagarcía, ¿no? Por ejemplo, acá el virrey, el marqués de Villagarcía, el conde de los Perunda, no pudieron derrotarlo, ¿no? Porque en realidad había algo positivo para San Juan Sanz Atahualpa, que conocía muy bien su territorio, ¿no? La selva era un territorio difícil, poco conocido por los españoles, y aquí esta rebelión pues no pudo ser controlada. Ahora, el tema es de que esta rebelión duró mucho, ¿no? Y no avanzó tampoco, ¿no? Ante esto, esta rebelión en algún momento se acabó, ¿no? Ahora, la pregunta que le hago es la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué murió? ¿Por qué acabó esta rebelión? Pues no se sabe, ¿no? No se sabe, chicos. ¿Ah? Algunos, algunos muchachos hablan de que se murió en realidad. Otros indican pues de que simplemente él se retiró porque habían problemas, ¿no? Y otros mencionan de que pues lo traicionaron, ¿no? Quedó en un misterio porque nunca se encontró el cuerpo de Juan Santos, ¿no? Lo que sí se sabe es que esta rebelión se dispersó y que simplemente terminó, dándose de esa forma, no se disolvió, ¿bien? Bien, muchachos. Y bueno, pasamos ahora sí a la segunda gran rebelión, y esta es la que genera mayor impacto, ¿no? La rebelión de Túpac Amaru II, ¿eh? La rebelión de José Gabriel Condorcanqui. José Gabriel Condorcanqui, muchachos, José Gabriel Condorcanqui era cacique, chicos. Igual que Juan Santos Atahualpa, ambos eran caciques. Ambos habían tenido, mm, ambos chicos habían tenido, pues, en este caso, una educación, ¿no? O sea, ellos no eran indígenas cualquiera. O sea, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces que dicen, Túpac Amaru quería matar de chiquito al virrey, ¿no? De chiquito decía, voy a matar al virrey, vas a ver, ¿no? Lo va a decapitar, ¿no? Voy a ir a y recuperar el oro de España, ¿no? No, esas son cosas que dicen, pues, la gente que de ahora, ¿no? Cosas disparate y medio, pues, ¿no? Chicos, por eso yo les digo que a veces la gente habla porque no se, o sea, sin leer, pues, sin tener una indicación. Túpac Amaru era cacique, chicos. Túpac Amaru era nobleza indígena, ¿no? No era nobleza indígena, era una persona preparada. Igual que Juan Santos, ¿ah? Juan Santos dice que hablaba latín, que hablaba también que hablaba también francés, dice, ¿no? Y Túpac Amaru había estudiado también, ¿no? Había estudiado en el Colegio San Francisco de Borja, ¿no? Ujú. Y bueno, al ser cacique, chicos, ya tenía un cargo dentro del virreinato. Y recuerden que el cacique era aliado del corregidor, ¿no? Era, bueno, no sé si aliado, pero al menos era apoyaba al corregidor con el cobro de tributo, ¿no? Por esas razones que Túpac Amaru, si ustedes lo ven, era indígena vestido con alguna labor, pues, este, con alguna figura española, ¿no? Bien, bien, chicos, bien, bien, muchachos. Ahí está, ¿no? Ahora, Tupac Amaru era cacique no solamente de cualquier lugar, era cacique de 3 lugares: Tongazuca, Surinama y Pampamarca, chicos. O sea, era un cacique importante, era un cacique influyente. Bien, chicos, bien. Ujú. Ahora, siempre se dicen de que Tupac Amaru se rebeló contra el abuso indígena. Y de todas maneras que el abuso contra el indígena influyó, claramente que sí. Pero yo les pregunto, chicos, ¿el abuso contra el indígena empezó recién ahí? O sea, es que Tupac Amaru recién vio que estaban
había abuso contra el indígena. No, el abuso contra el indígena estuvo siempre, chicos. Es, este, bueno, el abuso contra el indígena, chicos, estuvo siempre, ¿no? Pero, claro, claro, el abuso se intensificó, ¿no? Con el reparto mercantil, ¿no? Con el reparto mercantil, se intensificó el tema de, del abuso, ¿no? Pero también las reformas borbónicas afectaron a Tupac Amaru, pues, ¿no? ¿Ah? Hubo, por ejemplo, cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata y se fue el Alto Perú, ahí se perdió bastante, ¿no? Por ejemplo, ahí se perdió el tema de la mina de Potosí. La mina de Potosí, muchachos, ahora le pertenecía a Río de la Plata y la mina de Potosí, los recursos que salían de Potosí, ahora iban hacia dónde? Iban hacia Buenos Aires, ya no es el Callao. Entonces, eso afecta, pues, ¿no? Porque Tupac Amaru, por ejemplo, se dedicaba a alquilar animales, ¿no? Y les convenía, muchachos, ese, les convenía el que el comercio se siga dando, ¿no? Bien, chicos. Después de eso también las aduanas interiores que también afectaron, también habían afectado duramente a Tupac Amaru y el aumento de la alcabala, bien, chicos. ¿Eh? Muy bien, chicos. Entonces, ahora tampoco hay que ser injustos. Si Tupac Amaru no se rebelaba, no pasaba nada tampoco, ¿ah? Hubiese vivido todavía con su cacicazgo, lógicamente que no con la riqueza que tal vez tenía, ¿no? Pero hubiese vivido todavía tranquilo, así que tampoco hay que desmerecer lo que él podía lograr, ¿no? Mis chicos, entonces, pero esta es una rebelión que va a traer consigo la llegada de indígenas de todas partes del virreinato, ¿ah? No solamente del Perú, sino también de Buenos Aires, del Río de la Plata, ¿no? De la zona de Chile. O sea, van a ver en Tupac Amaru el líder que esperaron durante mucho tiempo para poderse rebelar. Por eso es que uno de los problemas de esas rebeliones, ¿qué cosa fue? El problema de las rebeliones, chicos, por ejemplo, fue el meseniazgo, ¿no? El tema del Mesías, ¿no? O sea, que todo dependía de la cabeza del líder, ¿no? Y cuando el líder desaparece, todo se desvanece. Eso pasó, por ejemplo, con Juan Santos Atahualpa y también va a pasar con Tupac Amaru, ¿no? Bueno, él se proclama el Incarri, Caleb. Él se proclama el Incarri, ¿no? El Incarri es la figura de que el hombre aparezca otra vez el Inca, ¿no? El cuerpo y el cuerpo y la cabeza del Inca se junten y el Inca va a regresar, ¿no? Ese es el famoso Incarri, ¿no? Y él menciona, pues, ¿no? Él demuestra su parentesco con Tupac Amaru primero y él se declara el Incarri, ¿no? ¿Bien? Bien, chicos, ahora, Tupac Amaru no es que se rebeló de frente, Tupac Amaru intentó negociar, quiso poner su caso en la audiencia, ¿no? De Lima. Y Lima, pues, muchachos, lo dejó en visto, ¿no? No le hizo caso, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Todo, todo el trajín que hizo, ¿no? Y todo el trajín que hizo, muchachos, y no le hicieron caso, ¿no? Entonces, ante esto, Tupac Amaru va a Cusco y agarra y captura al corregidor, ¿no? Ahora, el impacto del corregidor es claro, chicos, ¿ah? ¿Por qué capturar al corregidor? ¿Por qué capturar al corregidor, chicos? Sí, pero sí sé que es autoridad, pero ¿por qué capturarlo?
No, pues chicos, lo que pasa es que Tupac Amaru necesita un símbolo, pues, ¿no? Y el símbolo es obviamente, ¿cuál? El símbolo es capturar al corregidor para que los indígenas vean que en realidad esta rebelión, pues, era de verdad una rebelión contra este abuso, ¿no? Entonces, cuando captura al corregidor, claro, pues para que tome mayor fuerza, pues, ¿no? Entonces capturan al corregidor y ahí viene, pues, ahí viene la problemática, ¿no? Porque, chicos, cuando capturan al corregidor, viene un pequeño, bueno, no un pequeño, gran problema. Tupac Amaru entiende que si mata al corregidor ya no hay vuelta atrás, po. O sea, ya sabes que que si mata al corregidor, España ya no va a negociar. Pero la presión también por parte de la gente hace que Tupac Amaru mate al corregidor, lo asesina, ¿no? El corregidor de Tinta, Arriaga, y ante esto ya no hay vuelta atrás, ¿no? Recuerda que Tupac Amaru, no, el corregidor es Arriaga. Areche es el que viene, pues, ¿no? Areche es el visitador, el que lo termina también derrotando. El corregidor va a ser ajusticiado, ¿no? Lo van a matar. Recuerda que él dice, ¿no? Aquí hay dos culpables, ¿no? Tú, usted por violentarnos y yo por rebelarme, ¿no? O sea, pide disculpas, hasta, ¿no? Un poco que también se culpa por lo que ha pasado, ¿no? Porque recuerda, él es un indígena culto, pues, ¿no? Y ya sabía que no había vuelta atrás y aquí vienen los problemas fuertes, ¿no? España ya no podía permitir, ¿no? Los realistas no podían permitir que maten al corregidor, porque el corregidor es un símbolo español, y va a pelear, pues, ¿no? Y Tupac Amaru, chicos, va a derrotar en una batalla importante a las fuerzas realistas, y esa es en la batalla de Sangarará, ¿no? En la batalla de Sangarará, muchachos, Tupac Amaru gana, ¿bien? Y aquí viene el gran dilema, ¿no? ¿Por qué Tupac Amaru no tomó Cusco? Sangarará está a unas horas de Cusco, entonces, ¿por qué no lo tomó, no? Y ese es el gran dilema que nunca se pudo responder, ¿no? Lo que se menciona es que Micaela Bastías, la segunda al mando, esposa de Tupac Amaru, eh, proponía, pues, ¿no? Era una de las que creía en que Cusco tenía que ser tomada, ¿no? Pero Tupac Amaru no lo hace, ¿no? Algunos mencionan que, algunos mencionan de que Tupac Amaru creía que si la ciudad era tomada, iba a ser destruida, ¿no? Porque, claro, los indígenas que acompañaban a Tupac Amaru eran muy rebeldes, o sea, no querían diálogo, querían destruir todo el tema del abuso español, ¿no? Entonces, por esa razón, claro, en Sangarara, chicos, quemaron Sangarara. Dice que algunos realistas se metieron a la iglesia y los rebeldes quemaron la iglesia con todo y gente adentro. Entonces, por esa razón es de que se menciona de que tal vez si se llegaba a Cusco, iban a destruir Cusco, y eso no le convenía tampoco al tema porque Tupac Amaru era comerciante y todo ello, ¿no? Este, no sé si quería igualdad, ¿eh? O sea, la rebelión, por eso es rebelión, por eso no es revolución, André, ¿no? Porque Tupac Amaru no tiene un proyecto de qué hacer después de esto, ¿no? O sea, se está rebelando contra algo claro, ¿no? Él indica que es contra el abuso contra el indígena, y es una rebelión, ¿no? Nada más, ¿no? Ahora, dentro de todo ello, ¿no? Lo que se sabe es que no tomaron Cusco, no fueron al Cusco, y con esto, chicos, llegaron pues los problemas, ¿no? Porque le dieron tiempo a los realistas para que puedan acercarse. Y acá también los realistas van a contar con apoyo de algunos indígenas, ¿ah? Hay algunos indígenas que pelean a favor de los realistas, ¿ah? Caciques también que pelean a favor de los realistas, ¿no? Algunos le dicen traidores. ¿De verdad son traidores, chicos? ¿Crees que Mateo Pumacagua es un traidor? ¿Por qué? Porque, a ver, quiero que me expliques por qué sería un traidor.
Ya te hice dudar ya. Según la RAE dice que es el Herea. Chicos, ¿saben por qué no es un traidor Mateo Pumacagua? Porque, a ver, les pregunto, ¿había habido un consenso entre todos los indígenas de todas las regiones del virreinato que Tupac Amaru era el líder? O sea, Tupac Amaru representaba a todos los indígenas del virreinato. Tupac Amaru representaba a los peruanos. Él hablaba de Perú, de peruanidad. No, pues, o sea, Mateo Pumacagua va a negociar por sus intereses personales como él siente que Tupac Amaru se ha revelado por sus intereses personales. Porque vuelvo a repetirte lo que te dije hace un rato y estábamos hablando, aquí no había idea de peruanidad, pues chicos. Bien, chicos. Entonces, por esa razón es de que, por esa razón, chicos, es que aquí se ve claramente el tema de los intereses de cada uno, pues no, claro. Y Mateo Pumacagua termina apoyando a los españoles, ¿no? Choquehuanca también, otro cacique, apoya a los españoles, ¿no? Y hay un español, muchachos, bueno, un indígena que apoya a Tupac Amaru, que es Tomás Atito Condemaita, ¿no? Bueno, chicos, al final Tupac Amaru va a ser derrotado en en la batalla de Chacacupe, y luego de ello lo van a capturar, ¿no? Ahora, muchachos, esta es la fase quechua, ¿bien, chicos? Pregunta, muchachos, por qué, muchachos, el castigo de Tupac Amaru va a ser muy duro, chicos, ¿ah? Lo van a ajusticiar enfrente en la plaza de Cusco. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué el castigo va a ser enfrente de todos? Pues para generar miedo, para generar un ejemplo, ¿no? Y eso fue, ¿no? Ujú. O sea, agarraron chicos, a Tupac Amaru no solamente lo castigan, va a ser duro, ¿ah? Lo van a, lo van a, lo van a golpear, le van a cortar la lengua, van a matar a su esposa y a su hijo enfrente de él, luego lo van a poner en los caballos y luego de eso lo matan, ¿no? O sea, la idea era clara, ¿no? Si tú te vas a rebelar, eso es lo que te va a pasar, ¿no? Bien, eso es lo que te va a pasar. Y al final y al cabo eso ocurrió, ¿no? La 40 años, 40 años después, muchachos, los indígenas pues los indígenas van a ser, muchachos, van a ser parte bueno, los indígenas del Cusco al menos van a apoyar a los españoles, ¿no? Bien, muchachos. La rebelión va a continuar, muchachos. Ah, por cierto, Tupac Amaru quiso negociar con los criollos, ¿ah? Pero el criollo no lo apoyó, chicos, ¿ah? No lo apoyó. Claro, porque el criollo no quería porque se rompa el estatus, ¿no? Entonces, en la fase Aymara, muchachos, en la fase Aymara, Tupac Katari, los que continúan la rebelión, y Diego Cristóbal Tupac Amaru, sobrino de Tupac Amaru, van a aprender de los errores, pues, de los errores que tiene, bueno, de los errores que se van a tener, ¿no?
Por eso es que ellos no negocian con el criollo, lo sienten también, lo sienten también que es una clase con la que no se puede negociar, y van, y acá sí es una rebelión fuerte, ¿no? Toman por cien días La Paz, ¿no? El Alto Perú. Y bueno, bajo eso va a haber negociaciones, ¿no? Y todo finaliza con el armisticio de Sicuani, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Consecuencias, la creación de la Real Audiencia, una vez que Areche, ¿no? gana, ¿no? El visitador Areche pone fin a todo esto, bueno, a la rebelión. El visitador Areche informa, ¿no? Al rey todo lo que se está dando, ¿no? Y por ejemplo, se da la creación de la Real Audiencia. La Real Audiencia es una institución que va a poner justicia en el Cusco, en el sur, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere que los del sur, ¿no? tengan un tribunal de justicia que resuelva rápido, ¿no? Porque si no tenían que ir hasta Lima, que era complicado. Se elimina el corregimiento porque el visitador demuestra claramente que el corregidor era el abusivo, el corrupto, que le estaba robando la corona, y se crean las intendencias. Las intendencias eran instituciones creadas por los Borbones. Se eliminó también el reparto mercantil, que era supuestamente la razón del por qué el indígena se termina molestando más. Y también se da una represión contra las manifestaciones de la cultura incaica, ¿no? Se prohibió el quechua, se prohibió los cometeos reales, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Bien, chicos, ¿hasta aquí todo claro? Bien, chicos, excelente. Ujú. Bien, chicos, vamos a finalizar la sesión del día de hoy hablando un poquito acerca de la invasión francesa, ¿eh? Los precursores te lo voy a comentar la próxima semana para poder hablar acerca de la independencia y esté un poco más vinculado, ¿ya? Solamente recuerda que hay dos tipos de precursores, precursores reformistas y precursores separatistas. Los precursores reformistas son los que quieren un cambio nada más, ¿no? Mínimo, y los precursores separatistas son los que quieren romper completamente pues, con la corona, ¿eh? Bien, muchachos, ahí está. Ahora, ¿qué pasó? La invasión francesa, Napoleón estaba gobernando en España, perdón, estaba gobernando en Francia, Napoleón empieza pues a expandirse, ¿no? Bien, empieza a expandirse y Napoleón, muchachos, busca que mm, bloquear a Inglaterra, ¿no? O sea, busca acabar con Inglaterra, ¿no? Busca golpear económicamente a Inglaterra, ¿no? Y ante esto, muchachos, lanza el famoso bloqueo continental. El bloqueo continental, muchachos, el bloqueo continental es prohibirle a la gente de Europa Occidental, a los estados de Europa Occidental que negocien con Inglaterra, ¿no? Eso es lo que se habla, ¿no? Ahora, entonces, muchachos, ahora, ¿qué ocurre? Portugal se niega a eso, ¿no? Portugal se niega, muchachos, Portugal le dice que no va, que va a seguir comercializando y España busca pues castigarlo, ¿no? Entonces, España necesita ir a Portugal a acabar con ellos, ¿no? Y pues no puede ir por mar porque ahí aparece Inglaterra para poderlo defender, así que tiene que ir por tierra. Y para llegar a Portugal, ¿por quién tiene que pasar? ¿Por quién tiene que pasar, chicos? Por España, pues chicos. Ahora, si tú fueses rey de España, ¿le das permiso o no le das permiso?
Es que, chicos, aquí en realidad está entre la espada y la pared, ¿ah? Porque, mire, si le da permiso, corre el riesgo de que pueden tomar España. Y si no le da permiso, igual se convierte en un enemigo de Napoleón y lo puede invadir, ¿no? Entonces es por esa razón que después de tantas cosas, Carlos IV termina pues apoyando Carlos IV termina dándole el apoyo pues el permiso, perdón, a Napoleón, ¿no? Y automáticamente ingresa, chicos. Ingresa, acaba rápidamente con Portugal y luego no se mueve, ¿no? Ingresa y termina pues netamente, rápidamente acaba con Portugal y se queda en España, ¿no? Ahora, cuando esto ocurre, obviamente hay un malestar por parte de la gente, hay un gran malestar por parte de la gente y pues va a terminar pues sacándolo al rey, ¿no? El rey Carlos IV va a abdicar en el famoso motín de Aranjuez, ¿bien? En el motín de Aranjuez, muchachos, Carlos IV abdica, se va, le cede el trono a su hijo Fernando VII. Y Fernando VII va a ser el que, pues obviamente, el que va a asumir el trono. Para Napoleón, chicos, aprueba rápidamente esto y Napoleón va a citarlos a ambos en Bayona, donde en Bayona, muchachos, va a terminar pues quitándole el trono a ambos, ¿no? Le quita el trono primero hace que Fernando VII renuncie, ¿eh? Y luego le quita el trono a Carlos IV, ¿no? Le dan el trono a Napoleón y Napoleón se lo entrega a su hermano José Bonaparte, ¿no? También conocido como Pepe Botella, ¿bien, chicos? Bien, chicos. ¿Han escuchado sobre Pepe Botella? ¿Sabe por qué le dicen Pepe Botella? ¿Por qué le dicen eso? Dice que tenía problemas con el alcohol, ¿no? No sé, chicos, no sé qué le ven al alcohol, ¿ah? No sé qué le ven al alcohol, ¿ah? Pero bueno, Pepe Botella tomaba, dice. Y lo dibujaban, ¿saben qué? En botellas o sea, hacían caricaturas de él en botellas de vino nadando, ¿no? O sea, él nadaba en botellas de vino, ¿no? Bueno, aquí en Sabia todos los profesores no beben, pues no es una de las normas que nos cuidan. Bien, chicos. Muy bien, chicos, ahí está. Ujú. Bien, ahora la pregunta es, profe, ¿qué van a hacer los españoles? Bueno, los españoles se van a reunir, muchachos, ¿no? Y se van a dar, pues, las famosas Cortes de Cádiz, ¿no? Este, ¿Qué va a ocurrir, muchachos? Los españoles van a buscar cómo organizarse para poderle dar el poder recuperar el poder para Fernando VII, ¿no? Y se reúnen en Cádiz porque Madrid está tomada, pues, ¿no? Bien, chicos. Muy bien. Ahora, ¿qué va a ocurrir acá, muchachos? Pues, saben que no pueden solos. Saben que no pueden solos. Chicos, a Napoleón tuvieron que juntarse varias potencias para poder acabar con Napoleón, pues, muchachos. ¿Eh? O sea, imagínate eso, ¿no? O sea, España solita no iba a poder. Claro, se mete Rusia, Austria, ¿no? Prusia, Inglaterra, ¿no? Una gran cantidad de potencias para acabar con la Francia de Napoleón, ¿no? Obviamente no iban a poder solitos. Entonces, por esa razón es de que los españoles llaman a los criollos, ¿no? Llaman a los criollos. ¿Quiénes son los criollos, muchachos? Los criollos, los americanos, van, ¿no? Y aquí se dan como una especie o sea, de política, ¿no? Porque para llamar al criollo van a negociar, ¿no? Y van a negociar, ¿no, chicos? En este caso, los criollos van y le piden algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo la igualdad entre prisioneros y criollos, la eliminación de Inquisición, la eliminación también del, de la mita, por ejemplo, ¿no? Etcétera.
y se va a firmar pues la Constitución de 1812, ¿no? La Constitución liberal, ¿no? La Constitución liberal de 1812 es la Constitución que habla de que se aprueba pues y que tiene consigo una serie de derechos para el criollo, ¿no? Bien, recuerda que un peruano formó parte de las Cortes de Cádiz, es más, lideró las Cortes de Cádiz y él fue Vicente Morales Duárez. Ahora, esto fue aprobado mientras que Fernando VII estaba prisionero, ¿eh? Mientras que Fernando VII estaba prisionero, pero cuando Fernando VII recupera el trono, le mete una patada a la Constitución de Cádiz y sigue después el absolutismo, ¿no? Lo que genera el malestar por parte de la gente, ¿no? Bien, chicos. Y bueno, aprovechando este momento, se va a formar las juntas de gobierno, ¿no? ¿Qué son las juntas de gobierno, muchachos? Pues reuniones en América, ¿no? Bien, reuniones en América. Aquí se van a formar reuniones en América con un objetivo. El objetivo era primero apoyar a Fernando VII, que eso era lo que se buscaba en un inicio, pero en la práctica van a comenzar a decir, oye, pero ¿por qué no hay que liberarnos, no? Podemos liberarnos si España está tomada por Napoleón, o sea, no había forma de que España mande tropas. Y de esta manera empiezan a hablar sobre la independencia, ¿no? Ahora, ¿por qué, chicos, no hay juntas en Perú? ¿Por qué no se formó junta de gobierno en Lima? Primero, chicos, porque nosotros somos recontra fieles, pues, ¿no? Es una tradición, chicos, ¿eh? Los chicos de aquí somos recontra fieles, ¿no? La fidelidad es una herencia colonial de nosotros, ¿no? El facto de facto, pues, André, de todas maneras. ¿Eh? ¿Por qué se ríen, Antonella? ¿Por qué se ríen? No, no entiendo, chicas. Pero bueno, el Perú era muy leal, pues, el Perú fue muy leal, chicos, a España. También porque a los limeños, ¿no? Les había favorecido, pues, ¿no? El virreinato, ¿no? ¿Eh? Ahora, había mucha presencia criolla con la península, una vinculación muy grande, ¿verdad? La presencia de Abascal también. Abascal fue muy duro, muchachos, ¿no? Abascal fue considerado, pues, el más fiel, ¿no? Obviamente después de estos profe, ¿no? Pero Abascal fue considerado el más fiel de todos, chicos, ¿no? Abascal, sin ningún soldado, sin ninguna tropa que le mandaron, Abascal se fue a enfrentar a las juntas de gobierno, ¿no? Bien, chicos, bien, chicos. Y también porque el centro de español en América era Lima, bien, chicos. Bien, chicos. Muy bien, bien. Juntas de gobierno, chicos, en Quito, Chuquisaca, Caracas, Santa Fe de Bogotá, Santiago y Buenos Aires, ¿no? Y la única que no fue vencida fue Buenos Aires, por eso desde Buenos Aires se comienzan a darlo todos los levantamientos para poder liberar al Perú, ¿no? Acá y vinieron cuatro intentos de liberar el Perú. Castelli, Rondiu, Belgrano y luego San Martín. Chicos, siendo recién San Martín el que logró proclamar la independencia. Bien, chicos, ahí está. Y bueno, después de todo eso y con todos los problemas que hay, se van a dar las rebeliones criollas, ¿no? Rebeliones muy pequeñas en realidad, no fueron rebeliones muy de unos grandes movimientos, ¿no? Está, por ejemplo, y son rebeliones en provincias. Entonces, ahí quiero que entiendas por qué el limeño no quiso, o sea, por qué en Lima no hubo rebelión, ¿no? Acá hubo conspiraciones, ¿no? Reuniones donde la gente se reunía para poder hablar en contra del abuso español, ¿no? Pero no hubo revoluciones, ¿no? O sea, no hubo rebeliones, hubo solamente conspiraciones. Intelectuales se sentaron, ¿no? A conversar sobre la situación española y a proponer, pues, en algún momento algún cambio, ¿no? Bien, chicos. En la reunión en Tacna, el primer grito de libertad de Francisco de Sela, buscó acabar con Castelli, perdón, buscó contactar a Castelli. Castelli era un argentino que venía, pues, a apoyar, ¿no? A Francisco de Sela, pero Castelli cometió un grave error, ¿no? Y el grave error fue querer ingresar por el Alto Perú. Chicos, quiso ingresar por el Alto Perú y eso fue fatal. Bueno, el Alto Perú, muchachos, tenía la ventaja por los españoles, ¿no? Después está la rebelión de Crespo Castillo en Huánuco, creó una junta de gobierno ahí y fue combatido por González Prada, ¿no? Crespo Castillo terminó siendo derrotado. Luego viene Payardelli en la rebelión en Tacna, bien, chicos, buscó contactar con Belgrano, otro argentino, ¿bien? Y fue derrotado por Pezuela, ¿no? Ahí estamos hablando ya Ahí estamos hablando, muchachos, del penúltimo virrey, ¿no?
Y en Cusco, muchachos, el que va a ser el último virrey después, ¿no? Y la rebelión del Cusco, chicos, que es la última rebelión, ¿bien? Es en esta rebelión del Cusco, muchachos, se rebelan pues los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, ¿no? Es la rebelión más grande de los criollos, ¿no? Y en esta rebelión, muchachos, se va a dar pues la, en tres lugares, en Arequipa, Cusco y Puno, y se va a dar toda esta rebelión en el sur de los hermanos Angulo, se le suma el cacique Mateo Pumacahua, y pues muchachos van a terminar siendo derrotados en Humachili, ¿no? Donde fallece Mariano Melgar, ¿no? Seguramente ya has leído sus Yaravíes, ¿no? De Mariano Melgar, ¿no? Bien, ¿has escuchado sobre sus Yaravíes o no? Sí, muy bien. Bueno, no te lo voy a poner aquí porque no quiero ponerte triste, pues no quiero que llores, que recuerdes a un amor del pasado, chicos. ¿Ah? Muy bien. Y bueno, de esta manera, chicos, las rebeliones criollas son derrotadas. Y con esto, pues, muchachos, inicia, se tiene que, bueno, van a haber unos años, ¿no? Donde va a haber todo un escenario hasta que llega San Martín, ¿no? En el 20 comienza San Martín su expedición hacia Lima, ¿no? Bien, muchachos. Ahora sí, vayamos a las preguntitas. Dice, elija la alternativa que relacione cada proposición respecto a las reformas borbónicas y las medidas que nos corresponden. Por cierto, todo claro hasta acá, ¿verdad, chicos? ¿O hay alguna duda? Muy bien, chicos, un temazo este, ¿ah? A mí me gusta mucho hablar de este tema porque hay muchas verdades ocultas, ¿no? La audiencia del Cusco es un tribunal de justicia, Antonio, un tribunal de justicia que se encuentra pues en el Cusco, ¿no? Muy bien. Vayamos a la primera pregunta entonces. Y se crea esta audiencia del Cusco para poder ver los temas, ¿no? de jurisdicción más rápida, ¿no? Establecimiento de las aduanas interiores, claro, tiene que ver con la ruptura del sur andino, ¿no? Creación de la audiencia de Charcas, ya, ya tiene que ver con la recaudación del alcabala, ¿no? Bien. A ver, establecimiento de la Junta de Temporalidades. Ya, el establecimiento de la Junta de Temporalidades es obviamente el regalismo, ¿no? O sea, por encima de todo está el rey, ¿no? Por eso expulso a ellos, ¿no? Expulso a ellos. La 3 de todas maneras es la B, ¿no? Claro, el sistema de frutas y galeones, el libre comercio, se acaba con el libre comercio, ¿no? Y efectivamente sí, la creación de la audiencia de Charcas es que agilizó la recaudación de la. Bien, así que sí, efectivamente, chicos, la clave es la E, ¿no? 1D, 2C, 3E, 3B y 4A. ¿Bien? Muy bien. Dos, a fines del siglo XVIII e inicio del siglo XIX se manifestó en el virreinato peruano la posición política de una facción de criollos frente al sistema burocrático colonial implantada por las reformas borbónicas y por la difusión de ideas modernas. Por esta razón, en la colonia, uno, hubo una apertura parcial para la publicación de textos, sí. Acá se aprobó, chicos, que se publicara un libro, perdón, un periódico llamado El Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano está conformado por la Sociedad Amantes del País. ¿Ven? ¿Quién es un amante, chicos? No digas nombres, por favor, ¿ah? ¿Qué es un amante? Una persona que ama, muy bien, claro, pues. Personas. Por eso los amantes son los que aman, pues, chicos, ¿verdad? Los que aman. Entonces, en este caso, este, la sociedad amantes del país, ¿no? Son las personas que aman, que hablan por primera vez del país. Por primera vez hablabas de Perú. Importante, pues, chicos, ¿no? Dos, fue suprimido definitivamente el Tribunal de Santo Oficio, no, eso fue después, ¿no? Eso no fue con las reformas borbónicas, fue con la parte de la fue con la Constitución de Cádiz, ¿no? Tres, los criollos ilustrados exigieron reformas en el sistema colonial sin precedir de ellos verdadero. Querían cambios, ¿no? Aquí el criollo que abundaba era el criollo reformista. Quería cambios, pero no quería romper con España. Los intelectuales criollos promovieron
las ideas del liberalismo y el nacionalismo centrífugo, falso. Bien, chicos, falso, eso no es. Era más que nada reformista, nada más, ¿ah? Así que la clave de las dos sería avión, ya, chicos, uno y 3. Siguiente, de la siguiente relación de acontecimientos históricos referidos a las reformas borbónicas durante el siglo XVIII, establezca orden cronológico. Bien, chicos. Ya, todo comienza con la creación del virreinato de Nueva Granada, ¿no? Que es inicios del siglo XVIII. ¿Bien? De todas maneras, la uno es primero. Luego, claro, luego viene la legalización de los repartos mercantiles, luego viene la expulsión de los jesuitas en 1767, y luego las intendencias después de la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Muy bien, chicos, así que sería uno 4, perdón, 1 3 4 2, ¿no? Avión, muy bien. Muy bien, chicos, ahí está. 4. Establezca el valor de verdad de los siguientes enunciados respecto a los cambios políticos, administrativos y correspondientes a las reformas hormónicas. Uno, la creación del Virreinato de Río de la Plata reforzó los circuitos comerciales entre Cusco, Puno y Potosí. Falso, ¿no? No lo reforzó, ¿no? Lo debilitó, ¿no? Lo debilitó. La anulación de los corregimientos correspondía a la necesidad de cobrar eficazmente el tributo indígena. Sí, ¿no? O sea, eso buscaba, ¿no? Buscaba que el intendente sea más eficaz y además menos metido en corrupción. El pacto colonial entre súbditos y la corona fue perjudicada por la reducción de la venta de cargos públicos. El pacto colonial fue entre súbditos y corona fue perjudicada por... Sí, verdadero, ¿no? Sí, claro, ¿no? Se prohibió cargos públicos, ¿no? La corona creó la institución del juicio de residencia, falso. O sea, no tiene que ver con las reformas borbónicas. El juicio de residencia es antes, ¿no? Así que la clave sería enano, ¿no? Enano, muy bien. 5. Durante el siglo XVIII, las agresiones de potencias europeas contra los dominios americanos impulsaron en el virreinato importantes reformas militares y defensivas. En ese contexto, la colonia española buscó fortalecer su control político y territorial mediante diversas medidas. Por ello, en la colonia, uno, se promovió la construcción de fortificaciones estratégicas de los principales puertos del Pacífico. Verdadero, ¿no? El caso más claro es el que te dije del Callao, ¿no? Se consolidó un ejército profesional permanente complementado por milicias locales. También es verdadero. Se eliminó totalmente la participación de los criollos en los cuerpos regulares. Falso, no se eliminó completamente, ¿no? Se introdujo la formación militar especializada en academias. Sí, verdadero. Chicos, ¿saben qué personaje aborrecen los españoles? Si tú no le puedes decir a un español que te hable bonito de ese personaje, Simón Bolívar y San Martín, sobre todo Bolívar, porque ellos fueron, claro, porque ellos muchachos sienten que son traidores, pues, ¿no? Porque Bolívar, San Martín, ¿no? Fueron institucionalizados por España, ¿no? Y luego, pues, y luego se van a llegar a América y van a mejorar y luego van a comenzar a motivar, pues, estos levantamientos, ¿no? Muy bien, chicos. Ujú. 6. La defensa y la protección de los territorios coloniales llevó a la creación de territorios de Nueva Granada y Río de la Plata, lo que redujo los dominios de del Perú y afectó su economía. Establezca el valor de acuerdo. Bueno, el Virreinato de Nueva Granada fue creado definitivamente en 1739 tras haberse suprimido. Verdadero. Fue creado en 1717, ¿no? Luego lo suprimieron en el 26 y luego fue creado definitivamente en el 39. El Río de la Plata se creó en 1700 incorporando al Alto Perú a su jurisdicción. Verdadero. Verdadero. La pérdida del Alto Perú afectó la producción minera y comercial del sur Perú. Verdadero también.
La reforma borbónica fortaleció la autonomía económica en el rato falso, ¿no? Me hicieron más dependiente, ¿no? Bien, chicos. Así que la clave aquí es la E, chicos. Es la E. 7. Juan Santos Atahualpa lideró un levantamiento en la selva central del Virreinato del Perú. Su acción enfrentó a colonizadores y misiones religiosas buscando proteger la autonomía indígena. Según lo descrito, este movimiento fue principalmente, sí, claro, pues, ¿no? Dice, enfrentó colonizadores, misiones religiosas, ¿verdad? ¿No? Así que fue un levantamiento étnico, político y religioso, ¿no? Bien, muy bien, chicos, excelente. Eso. Me queda tiempo todavía, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda, chicos? Tres. Ah, ya, dos. Ya. La rebelión de José Gabriel contra el clan y Tupac Amaru II combinó tensiones sociales, económicas y étnicas en el norte del Perú. Ya, valor de verdad, chicos. Sí, sí, acabamos de todas maneras, María, no te preocupes. Si no, se quedan unos minutos más, ya, chicos. Bueno, la rebelión comenzó como una protesta organizada contra los abusos de los corregidores, la explotación, verdadero. El movimiento evidenció un apoyo desigual entre grupos sociales, verdadero, pues, ¿no? Verdadero. No todos apoyaron por igual, ¿no? La rebelión detuvo algunas reformas borbónicas como la abolición de los repartos. O sea, detuvo la abolición de los repartos, no, pues abolió los repartos como consecuencia, ¿no? Pues no detuvo la abolición de los repartos. A pesar de de la represión, se toleró el uso de símbolos o de las representaciones teatrales, no, falso, ¿no? No, se persiguió, ¿no? Se acabó con eso, ¿no? Bien, chicos, así que la clave es beso, verdadero, verdadero, falso, falso, ¿eh? 9. Durante el último periodo del virreinato del Perú, la sociedad amantes del país publicó el Mercurio Peruano, reflejaron el impacto de la ilustración de la élite criolla limeña, promoviendo el conocimiento científico y el debate sobre el progreso del territorio colonial, ¿eh? En relación con este proceso, y podemos afirmar que la creación de la sociedad, de la sociedad amante del país fue expresión del reformismo ilustrado verdadero. Los ilustrados peruanos pretendían sustituir el poder virreinal mediante un levantamiento político independentista inmediato falso. Eran reformistas. El Mercurio peruano buscaba fortalecer la identidad y conciencia social del territorio peruano verdadero. Las actividades de la sociedad evidenciaron el surgimiento de una identidad intelectual criolla comprometida al desarrollo científico y universal verdadero. Así que la clave sería uno, 3 y 4, ¿no? Uno, 3 y 4. Sí. 9. Este es lo mismo. Perdón, la 10. Chicos, acá había un problema, ¿ya? Han habido un problema con la 10. Ya, la 10 te la leo. Ya dice, en el siglo XIX, durante el gobierno de los Borbones, las conspiraciones limeñas se gestaron en cafés públicos y en diversos centros de instrucción. En este último caso, las tertulias eran animadas por algunos alumnos y profesores. Uno de ellos fue Hipólito Unanue. Ya, Unanue, chicos, es el que creó, Unanue es el que creó, muchachos, la escuela San Fernando. Desde en San Fernando se reunía, ¿no? Así que, pues, en este caso, la clave es la A, ¿no? Los fernandinos. La A. Bien. La 11 ya, la 11 fue pregunta examen de admisión, ¿ya? Te dice, el descontento contra el sistema colonial a inicio del siglo XIX en las provincias del Virreinato peruano fue generalizado y armado, y contó con la participación de criollos curacas e indígenas. En la localidad de Chincheros, su curaca principal lideró la rebelión que se inició Ya, ellos capturan a los oidores. Ahí inicia la rebelión, ¿no? Capturan a los oidores de Cusco. ¿Ven? Bien, chicos. 12 y última pregunta, muchachos. Las invasiones napoleónicas de España en 1808 provocaron la captura del rey Fernando VII y la creación de un vacío del poder que llevó a la formación de juntas de gobierno de América, mientras la Corte de Cádiz buscaba mantener la autoridad española y aprobar reformas constitucionales. En virtud de lo mencionado, se puede afirmar que, uno,
Las invasiones napoleónicas generaron un vacío de poder que permitió la formación de juntas locales. Sí, esto es verdadero, ¿no? Las Cortes de Cádiz desconocieron a Fernando VII, falso. Apoyaron a Fernando VII. Las juntas americanas actuaron siempre de manera coordinada y subordinaron las decisiones de la Corte de Cádiz, falso, ¿no? Iniciaron con el mismo pensamiento, luego buscaron independencia. Los acuerdos de la Corte de Cádiz reconocieron la representación de las colonias y promovieron reformas y verdadero, ¿no? Clave, chicos, uno y 4, ¿verdad? Uno y 4, ¿eh? ¿Verdad? 12 avión, ¿no, chicos? Bien, muchachos, ha sido para mí un tremendo, tremendo, tremendo placer acompañarte. Te mando un súper abrazo, chicos. Espero que te haya ido súper bien, bien. Y cuídense muchísimo. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar, chicos, ¿eh? Fuerte abrazo. Gracias por todo, chicos. Ahorita le mando el material a la mis, ¿ya? Cuídense mucho, chicos, ¿ah? Ha sido para mí siempre, como siempre un gusto acompañarlos. Cuídense mucho.